de todo. Prueba superada. Esta es la semana 7. Qué loco. ¿Cómo pasa el tiempo? Son 7 semanas desde la cirugía. Ahora estoy usando un vestido por primera vez. Han habido un montón de cosas que han pasado por primera vez esta semana también. Siento que cada cosa es como que la vamos celebrando por primera vez desde la cirugía. Y creo que es algo bonito de hacer en la vida en general. Siento que a veces ya tomamos las cosas por sentado y no nos damos cuenta que hay muchas cosas que las hacemos por primera vez o que las logramos y ni siquiera las celebramos o tomamos un momento para pensar en lo que hemos hecho. Esta jornada me ha obligado a pensar en todas esas cosas y celebrarlas. Creo que una de las cosas que sigue pasando es el cansancio. Estoy cansada todavía. Está mejorando la situación, pero definitivamente me sigo cansando bastante. Estoy exhausta. Han habido ocasiones en las cuales salí, por ejemplo, un día salí a un almuerzo y después de eso regresé con dolor de cabeza y tuve que dormirme por 3 horas. Cuando camino mucho me duelen las piernas. Leí una frase muy válida en el grupo de apoyo de Facebook del cual soy parte, que decía: ¿cuándo voy a poder hacer XX sin sentir como si me hubiese pasado un carro encima? Y es exactamente como uno se siente. Y ojo que esta persona lleva 5 meses después de la cirugía, así que creo que este sentir va a ser bastante largo. Pero sí, en general amanezco cansada, vivo cansada, tengo hambre, me duele la cabeza. Esas han sido las cosas más complicadas de esta semana, porque además estamos aumentando más actividad. Entonces definitivamente una de las cosas que mi fisioterapista me dijo fue que tengo que aumentar la cantidad de proteína que estoy comiendo, porque creo que no estoy comiendo suficiente en general para lo que necesito ahora. Desde el viernes hasta ahora, que son justamente casi las 7 semanas, hemos estado en esta misión con mi perrito de caminar 40 minutos y pues spoiler alert, no lo logramos, pero logramos caminar hasta 35 minutos y eso fue muy satisfactorio. Otra cosa que me parece espectacular de esta semana fue que he recibido la buena noticia de que ya no tengo que preocuparme por los coágulos sanguíneos. No tenemos que preocuparnos por eso nunca más. Realmente el estarse preocupando de un coágulo sanguíneo ha sido una de las cosas que he estado en la parte de atrás de mi mente todo el tiempo. He tenido unos cuantos eventos en los cuales hemos pensado que probablemente había un coágulo ahí y ha sido muy estresante tener que estarse preocupando de eso, pese a que la cirugía tiene un bajo riesgo de coágulos sanguíneos, pero a la final un coágulo sanguíneo es fatal. Entonces tener la libertad de no tener que preocuparme por los coágulos sanguíneos me hace muy feliz. Bueno, un poco de información más personal. Esta semana me depilé las piernas, que me hace muy feliz también, porque no me las había depilado desde antes de la cirugía y pues ya hasta vergüenza me daba cuando tenía ayuda, que me pongan crema en las piernas. Y bueno, eso es otra cosa también. Ahora que ya no tengo ayuda, he tenido que yo también aprender a ponerme crema en las piernas y pues no ha sido tan complicado como yo lo esperaba. Ha sido bueno poder depilarme las piernas y ponerme crema en mis propias piernitas. También he logrado manejar por distancias más largas. Manejé por 50 minutos porque tuve que ir a una cena, una celebración. Fue bueno ver que puedo hacerlo. En general puedo sentarme, pero eso le causa un poco de... como que está medio atracada la cadera, entonces prefiero no sentarme por tiempos muy seguidos, pero estamos demostrando que realmente sí puedo hacerlo. Esta es la primera vez que he salido por mí misma a un evento después de la cirugía. Estoy usando zapatos bajos porque es lo único que puedo usar, pero en general me siento bien. Fue un poco incómodo tener que estar sentada por mucho tiempo, así que me levanté y eso se pone más incómodo porque la gente cree que estás incómoda o que algo malo está pasando, pero simplemente es la necesidad de pararse. Todo salió bien, estoy contenta, me siento tranquila, no me duele mucho la cadera. Prueba superada. Y fui a esta cena, estaba muerta de miedo y esa es otra cosa que quería conversar sobre esta semana y pues un poco de la semana anterior y que ha sido este sentimiento de ansiedad y miedo de salir de la burbuja. He estado encerrada en mi burbuja por 6 semanas y
el empezar a salir y el empezar a salir sola definitivamente genera bastante ansiedad, y creo que también esa es parte de la razón por la cual estoy cansada todo el tiempo, porque hay bastante peso en la parte psicológica, un montón de esfuerzo en la parte psicológica cuando tengo que salir. Para esa fiesta estaba súper asustada, tenía este sentimiento de que no van a salir bien las cosas, que me puedo lastimar, me puede doler, ¿qué voy a hacer? Y lo bueno es que me he dado cuenta que cada vez que he tenido este sentimiento ha habido evidencia para contrariar que lo que estaba pensando realmente era un pensamiento irracional. Entonces ha sido muy bueno ocupar estas técnicas de racionalizar los pensamientos y obviamente darle validez a lo que estoy sintiendo, porque es algo que estoy pasando, y también encontrando la evidencia que me ha hecho darme cuenta que voy a estar bien. Y volvimos a caminar por 35 minutos. Eso ha sido muy importante durante esta semana. Caminamos por 33 minutos. Y pues hubo un día en el cual también decidí hacer un poco de labores de la casa, entonces me arrodillé en la tina para lavar mis zapatos y eso no fue un problema. Darme cuenta que puedo empezar a hacer cosas en la casa, que ya no estoy tan limitada como estaba en las semanas anteriores. Terminé mi cuarto libro desde la cirugía. Tengo un montón de tiempo mientras estoy cicleando. Sigo cicleando por 20 minutos al día, 2 veces al día. Entonces hay mucho tiempo para leer. Aunque esos días de solo cicleo llegaron a su final, porque también lo que pasó en esta semana fue la introducción a la elíptica, así que ahora tengo 2 alternativas para mis ejercicios y eso también es chévere. Y además de eso, con la introducción de la elíptica vino una nueva rutina de ejercicios. Algo que fue muy chistoso fue cuando mi terapista estaba introduciendo la elíptica. Me dijo, bueno, vas a hacerlo por tantos minutos todos los días, o puedes intercalar con la bicicleta, pero recuerda, cuando hagamos fisioterapia no hagas la elíptica por tu cuenta. Pero espero que puedas hacer una vez al día. Y yo le quedo viendo y le digo, yo hago bicicleta 2 veces al día, todos los días, eso fue lo que tú me habías dicho. Y se rió y me dijo que la actividad cardiovascular, especialmente como no tiene mucha resistencia a la bicicleta, no me va a hacer daño y que está bien que lo que esté haciendo. Lo que sentí fue que a veces ellos me tratan como explicándome lo mínimo que uno debería hacer, y resulta que yo estoy haciendo lo que un overachiever hace, así que estoy orgullosa de ello porque me está ayudando. Súper chévere con todas esas cosas. Ese día también fue mi primer día en donde usé leggings, y todas las personas que usan leggings ahí afuera en el mundo van a poder entender lo importante que es usar leggings, lo cómodos que son, cómo son tan fáciles de adaptar a cualquier circunstancia del día. Entonces poder usar leggings por primera vez fue muy feliz, porque no usé leggings antes porque todavía estaba lidiando con las costras de mi cirugía, entonces no quería tener nada que esté muy pegado a la piel, sino que solamente estoy usando pantalones flojos. No estoy usando shorts porque no quiero que el sol le llegue. Bueno, de hecho, caminamos 40 minutos. Caminamos 40 minutos justo para cerrar la semana, y definitivamente me duelen todavía las piernas un montón. Y una cosa que me empezó a pasar también hace unos 3 días es que siento que cuando estoy caminando hay algo que se atranca en la cadera y me genera un montón de dolor. Entonces la primera vez que pasó, seguí caminando despacio tratando de ver si se desatrancaba, y hubo un momento en el que hice un pop y se fue el dolor. Y algo así ha sido como lo que me ha estado pasando desde ahí. Hay veces que no hace pop y el dolor se va solo, hay otras veces que hace pop
otras veces se queda por más tiempo, otras veces se queda por menos tiempo, pero lo que me dijo mi fisioterapista es que siempre y cuando se vaya no es algo de lo que nos tenemos que preocupar, entonces es algo que está hoy pendiente. Usualmente pasa cuando me agacho, me pongo los zapatos y estoy parada y ahí empiezo a caminar, ahí es cuando me molesta un poco. Vamos a ver cómo va eso. Para finalizar la semana 7, recibí la noticia de que debo dejar de tomar siestas porque si no me voy a mal acostumbrar. La idea es poder dormir la noche completa, que es algo que todavía no pasa conmigo. Pese a que ya no tengo las botas, todavía sigo durmiendo amarrada. Más que nada por seguridad psicológica. Todavía me despierto en la noche cuando me muevo. Duermo boca arriba, pero el momento en el que me doy la vuelta, me voy para un lado para otro, me despierto, mi cerebro dice alerta. Entonces no he dormido completamente una noche aún, pero siento que estoy descansando más definitivamente que las primeras semanas y ahora espero poder empezar a descansar más porque aparentemente ya no puedo tomar siestas. Esas son las actualizaciones de la semana 7. Vamos a ver cómo me va la semana 8, cuando ya van a ser casi 2 meses después de la operación. Llegamos a la semana 8, 8 que no es realmente un mes completo, o sea, la fecha de hoy es como 4 o 5 días antes de la fecha actual de los 2 meses de la cirugía, pero si vamos por semanas, como un embarazo, esta es la semana 8. Y pues la semana 8 fue llena de algunas sorpresas y de algunas realizaciones y también calibraciones de expectativas. Todo comenzó bastante bien. Empecé a comer más. Mi fisioterapista me había dicho en la semana 7 que probablemente mi cansancio también tenía que ver con la nutrición, que debería empezar a comer más proteína. Entonces me enfoqué en comer más proteína, empecé diferentes recetas, a probar con diferentes recetas y cosas así. Entonces, para poder hacer todo eso, tuve que ir al supermercado. Así que la semana 8 fue la primera vez que fuimos al supermercado y eso fue interesante. En general estuvo bien, simplemente que el regresar con las compras desde el carro hacia el departamento es definitivamente todavía un reto porque son pesadas, entonces eso me preocupó un poco, pero ventajosamente me sentí bien. Ese día también fue un día en donde le cargué a mi perrito en la espalda en una maleta y los hombros me mataban y era impresionante porque nunca había sentido algo así porque estoy acostumbrada a cargarle a él tan constantemente y él está en su maleta desde que pesa 3 libras, entonces hemos como que él y yo él ha ganado peso y he ganado fuerza para poder cargarle, entonces sí fue súper loco sentir esa molestia en los hombros cuando le cargué por primera vez, pero todo salió bien. También me arrodillé sin tener algo para sostenerme porque últimamente para poder llegar al piso lo que he necesitado es al menos de algo para cogerme y sentirme más con confianza de que puedo hacerlo, pero bueno, ya empecé a arrodillarme sola. Otro logro muy muy grande de esta semana fue que caminamos por 1 hora y sin siquiera querer, o sea, sin siquiera darme cuenta. La idea era caminar por 40 minutos, pero estaba conversando con una amiga y seguimos adelante y pues tómala, 1 hora completa de caminata. Eso también estuvo bastante chévere poder hacerlo. En la tarde de ese mismo día caminé 40 minutos más, entonces fue bonito ver cómo mi cuerpo está volviendo a la normalidad. Tengo
mucho dolor en los músculos. Mis glúteos están súper adoloridos, mis hamstrings están adoloridos. Entonces, ese es el precio, ¿no? De cuando uno empieza a hacer ejercicio y los músculos empiezan a reaccionar. También me duelen las pantorrillas y me duele el pie izquierdo, que eso es algo que me ha estado molestando desde la tercera semana, así que es algo que sigue aconteciendo. Y pues otra parte que pasó que no necesitaba ni siquiera escribir de la semana 8 fue que casi me muero uno de los días, no figurativamente, tampoco quiero poner drama en la situación, sino que esta fue la semana en la que volví al trabajo presencial. Llegó la hora de volver a la oficina. Ay, Dios mío. He estado trabajando durante casi todo el tiempo de la recuperación. Solamente tomé una semana de enfermedad al principio, pero hoy día es el primer día que regreso a la oficina. Entonces, sí estoy nerviosa. Me desperté con el estómago un poquito molesto. Estoy así como que con el corazón que me late medio fuerte. Es un paso medio grande, bueno, bastante grande, ¿no? Volver a la vida normal. Obviamente tengo preocupación, espero que no me duela, espero que todo salga bien. Sé que definitivamente voy a estar más cansada al final del día que normal, pero hay que volver a la vida normal, ¿no? Es como una celebración y al mismo tiempo sí me da un poquito de nervios la situación. Así que espero que todo salga bien. Me duele todo, me duelen los pies, me duele un poco como los hamstrings. La cadera está bien, simplemente sí estoy cansada por todo, por la parte psicológica de estar ahí en la oficina, por la parte física, tener que volver a reuniones tanto tiempo sentada, sí es bastante duro, así que yo me estaba parando de vez en cuando porque si no hubiese podido lograrlo. O sea, todavía tengo la adrenalina, acabo de salir de la oficina, veamos, seguramente más tarde cuando llegue a la casa voy a caer tendida. Prueba superada, ya volviendo poco a poco a la normalidad. Y yo pensé que estaba lista. Fue una semana también un poco sui generis porque teníamos visitantes, no era una semana normal de simplemente ir a la oficina y hacer mi trabajo, reunirme con cada par de personas, más bien era una semana donde teníamos mucha actividad. Entonces fueron 2 días seguidos de ir a la oficina, más un día después. Y el primer día fue muy cansado, llegué a mi casa muy cansada, el momento en el que me acosté en el sillón casi me quedó dormida, me tocó despertarme para poder darle la cena a mi perro y también yo intentar comer algo, pero ya ese día me fui a dormir con malestar en general. Y al siguiente día me desperté con el estómago hecho pedazos, estaba súper adolorida, estaba con náuseas, no quise comer nada, me sentía muy descompensada, pero tenía que ir a la oficina, entonces llegué a la oficina en esas condiciones. Además me sentía con mucho frío, entonces me empecé a descompensar más y más. Entonces, bueno, pues después de eso seguí adelante, tipo 1 de la tarde y estaba pidiendo perdón de todos mis pecados. Me daba dolor de cabeza, me dolían los pies, porque claro, aquí en la casa yo tengo mucho colchón para poder estar parada y eso no hay en una oficina. Entonces me dolían los pies, me dolían la cabeza, me dolía el estómago, me tenía frío y no quería comer. Mi almuerzo se fue a pasear conmigo, pues después tuvimos una actividad afuera, en la calle, que tenía un componente muy alto de estar parados haciendo cosas, pensando, moviéndonos y todo, y eso terminó con la poca energía que tenía. Llegué a mi casa 12 horas después de lo que salí completamente devastada. Ese día comí un par de galletas de sal y me fui a dormir. Y pues eso me enseñó que por más que la rehabilitación ha estado yendo muy bien, en la fisioterapia todos están contentos, estoy haciendo estos movimientos que me hacen muy feliz. He podido caminar por 1 hora
todavía sigo en recuperación y es una cirugía, o sea, esto es algo serio. Entonces no fue una buena idea volver de 0 a 1000. Debí probablemente ir poco a poco, volver a la oficina por unas 3 horas y volver a la casa y así poco a poco ir construyendo esa resistencia, pero lo hice de esta manera. Probablemente es un tema de haber tenido expectativas altas, pensando que como todo estaba saliendo bien, estaba lista para hacerlo. Un tema también de empatía con la gente que estuvo ahí, que me vio sintiéndome mal y no, realmente como que no hizo nada para parar la situación. Culpa mía, 100% también, de no haber parado yo misma la situación. Que hemos aprendido en la vida que uno tiene que pelear por las necesidades de uno mismo, y lo que yo estaba pidiendo era simplemente necesidades básicas, que eran parar, porque ya no me sentía bien. Así que esa fue la lección más grande de esta semana. Ha sido una semana súper dura, súper dura. O sea, ahí hablando de la recuperación, la semana 8 se lleva la corona de la semana más dura por todas estas situaciones, ¿no? Así que quede de lección, ¿no? Que uno tiene que ser un poco más consciente y escuchar a su cuerpo. Y sí, eso es. El resto de la semana ha sido tratar de recuperarme de tremenda situación. Tuve que volver a la oficina después, pero lo hice solamente por un par de horas y eso fue un poco más fácil. Así que veremos cómo siguen aumentando las cosas después. Muchas gracias por haber visto este video y llegar hasta el final. Si te gustó, por favor, dale un like, y si tienes algún comentario, alguna pregunta o alguna recomendación que quisieras hacer al resto de la comunidad sobre cuál ha sido tu experiencia durante este tiempo en la cirugía o con la lesión, por favor, déjala en los comentarios. Espero verte en el siguiente video, donde seguiré actualizándoles sobre cómo va mi vida en recuperación después de la cirugía.